Las cabañas son sitios que gozan de la tranquilidad de sus alrededores, pero ese mismo hecho es el que las dota de otra característica. Nadie podría escuchar tus súplicas de ayuda ahí. Adminículos. Esa palabra, adminículo, tuve que investigarla para poder explicar lo que me pasó en esta extraña experiencia. Un adminículo es, según el diccionario, un objeto pequeño y simple que sirve de ayuda o auxilio para una cosa o intento. Como ejemplo de ello tenemos los amuletos, los atrapasueños y esa clase de cosas que tienen cierto propósito. Mi papá y yo solemos recorrer el país cuando tengo vacaciones en mi escuela. Hemos ido ya a muchos estados y he perdido la cuenta de cuántas ciudades ya conocí a mis 18 años. Como imaginarás, he visto muchas cosas, pero nada como lo que presencié en este viaje. Para variar, decidimos rentar una cabaña que estaba en medio de un denso bosque. Normalmente lo que hacíamos era quedarnos en departamentos o cosas así, pero esta vez sería distinto. La verdad es que nuestra estadía aquí fue una de las mejores ideas que hemos tenido, o eso pensaba al principio. El bosque a nuestro alrededor resultaba increíble. Podías respirar el aire fresco que te llenaba los pulmones de un liberador frío. Nos quedaríamos ahí toda una semana y yo no podía ser más feliz por ello. Trajimos muchísima comida para no pasar hambre, juegos para divertirnos y mucho más. Siempre me ha encantado explorar, así que era común que, por las mañanas, yo saliera de la cabaña a pasear por el bosque. Mi papá me decía que no me alejara mucho, así que lo obedecía. Desde el primer día que hice eso, encontré colgado de un árbol un adminículo. Era un arreglo de ramas con forma extraña, que estaban unidas con hilos negros. Se balanceaba con el aire. En ese momento pareció incluso bonito, pero no me dejaba en paz la duda. ¿Quién podría haber puesto eso ahí? ¿Y para qué? Y es aquí donde las cosas se comenzaron a torcer. Por increíble que parezca, todas las mañanas se encontraba más y más de estos adminículos colgados de los árboles. Y entre más había, más extraña me sentía. Todos eran diferentes y tenían distintos modelos. Algunos estaban atados con hilos rojos o morados y otros tenían plumas colgando de ellos. Y no sé si era sugestión, pero no me sentía nada bien. Durante las noches en la cabaña tenía horribles pesadillas y tenía la sensación de que alguien estaba ahí con nosotros. Era muy desagradable. Poco a poco me fui dando cuenta de que estas cosas en los árboles se iban acercando cada vez más a nuestra cabaña. Hasta que el quinto día, desde el momento en que puse un pie fuera, encontré uno de los adminículos en el árbol frente a la puerta. Este tenía un ojo de cristal en medio del arreglo de madera. Mi papá ya sabía de este fenómeno porque le había contado mientras los días pasaban. E incluso él pensó que nada de esto podía ser bueno. Aquel día fue el último que estaríamos ahí. Cuando despertamos a la mañana siguiente, nuestra cabaña, por fuera, tenía colgados muchos de los adminículos. Casi con desesperación salimos de ahí. Es muy gracioso, pero cuando hablamos con la dueña de la cabaña, nos dijo que esto se le hacía increíblemente extraño y que nos ofrecía una disculpa. Pero cuando revisamos más a fondo las calificaciones que las personas daban a este lugar, nos dimos cuenta que había varios que habían vivido lo mismo que nosotros. El hecho de que la señora se hiciera la tonta sobre esto nos hace pensar que ella tenía algo que ver. El grito. Hola, me llamo Raúl. Mi familia y yo tuvimos por muchos años una linda costumbre de viajar durante primavera a unas cabañas solitarias que se encuentran en Huixquilucan, Estado de México. Son preciosas. Tienen una vista maravillosa a un gran campo lleno de árboles hasta donde se alcanza a ver.
Tienen su propia cocina, un balcón donde hay mesa para comer en familia y muchas cosas más que hacían esto ya una tradición que no podíamos dejar abandonada. Aunque siendo sinceros, este viaje ya los últimos años los organizaba yo porque tenía problemas con mi esposa y era como volver al pasado, cuando aún nos llevábamos bien. Y bueno, era una manera de mentirle a mis 2 hijos para que vieran que su mamá y yo aún nos queríamos. Actualmente estamos divorciados y creo que se debe a que ya no volvimos a ese lugar, pero bueno, no nos adelantemos. La última vez que fuimos teníamos todo preparado desde una semana antes. Todos nos encontrábamos muy emocionados. Vivimos en la Ciudad de México, así que no nos tomó mucho tiempo llegar hasta las cabañas. Esas casitas de madera se encuentran dentro de una hacienda, así que para llegar ahí, primero pasas la entrada principal donde te registras y todavía tienes que recorrer 1 minuto más o menos en coche para llegar a tu zona. Dejas el auto detrás de la cabaña y listo, disfrutas tu estadía. La verdad es que el hecho de que esté dentro de una hacienda da mucha tranquilidad con respecto a la seguridad, porque si ocurre algo, de inmediato puedes llamar con el teléfono de la cabaña a la administración para que ellos avisen a la gente de seguridad y vengan para socorrerte. La primera noche que estuvimos ahí lo disfrutamos como siempre, pero íbamos cansados por el viaje, así que dormimos temprano después de cenar pan con leche de chocolate. Y fue la siguiente noche cuando descubrimos que no estábamos tan solos ni tan seguros como creíamos. Cuando dieron las 8 y el sol estaba por ocultarse, junto con mis niños y su mamá empezamos a jugar Monopoly. Como sabes, esas partidas duran mucho tiempo, así que sin darnos cuenta nos dieron las 12 de la noche. Estábamos ya un poco hartos del juego y decidimos irnos a dormir. Preparamos nuestras camas y nos acostamos. Pero yo no podía dormir. Me sentía muy incómodo. Normalmente cuando veníamos aquí, las noches las disfrutaba muchísimo. Escuchar a los insectos en el bosque detrás de nuestra cabaña era relajante. Pero aquel día había algo diferente y no sabía qué era. Fue entonces cuando escuché algo en la lejanía. Mis hijos se levantaron asustados y fue ahí cuando me di cuenta que no solo era yo el que se sentía extraño y no podía dormir, sino todos ahí en la habitación. Desconcertados, salimos al balcón de la cabaña y escuchamos con atención. El sonido era apenas audible. Era un grito espantoso. Difícilmente podría decir que era humano, quizá ni siquiera animal, o al menos de ninguno que yo haya escuchado antes. Me puso los pelos de punta. Parecía que agonizaba. Y entonces la puerta de nuestro cuarto se cerró de golpe. Sin dudar fui corriendo al teléfono pensando que había alguien en la casa y llamé a la administración para que enviaran ayuda. Dentro de la cabaña no pasó nada más, pero los gritos continuaron unos segundos. Yo solo abracé a mi familia y esperamos a que vinieran por nosotros. Cuando llegó la seguridad, les contamos lo que había ocurrido y con total tranquilidad nos dijeron que no nos preocupáramos, que eso era común que ocurriera en la hacienda. Nos contaron que una familia vivió algo similar, pero ellos aseguraron haber visto a una anciana muy encorvada caminando hacia adentro de su habitación. Pero nada realmente malo pasó, además del susto. Por supuesto, no volvimos a pisar ese lugar. Por mucho que nos gustara, no teníamos pensado vivir algo así otra vez. Desnudo. ¿Qué tal? Mi nombre es Patti Baltasar. Tengo 21 años y quiero contar mi anécdota que tuvo lugar hace unos meses. Esta no solo fue una experiencia que me aterró demasiado, sino que al mismo tiempo me resultó desagradable y extraña. Y me dio un leve sentimiento de tristeza, aunque todavía no entiendo por qué. Todo comienza por un viaje que hice con mis amigos a unas cabañas dentro de un bosque en Michoacán.
Habíamos decidido hacer este viaje para reunirnos después de muchos meses de no vernos. Ya nos extrañábamos y solo queríamos pasar un buen rato. Cuando vimos las cabañas en internet, se nos hicieron sorprendentemente baratas. Así que como andábamos cortos de efectivo, sabíamos que no teníamos muchas opciones y entendíamos que no podíamos esperar mucho de ellas. Fue un sábado por la mañana cuando nos dirigimos al lugar, mis 3 amigos y yo. Nunca había ido a Michoacán y no tenía idea que en este estado había tantísimo territorio repleto de vegetación. Me enamoré de este lugar de inmediato. Después de recorrer un gran tramo de camino con árboles a los lados, llegamos a nuestra cabaña donde nos esperaba el señor que rentaba el lugar. Nos saludó, nos dio las llaves y entramos. Nos llevamos una linda sorpresa al descubrir que, de hecho, la cabaña estaba muy bien cuidada y en buen estado. La cabaña era más grande de lo que pensé que sería. Creía que habría más gente alrededor, pero éramos los únicos por ahí. El casero nos dijo que vive a unos minutos del sitio, así que si necesitábamos algo, podíamos llamarlo. Nos instalamos y estuvimos un largo rato relajándonos, tomando unas cervezas y disfrutando del clima frío, el canto de las aves y la calma del sitio. Me sentía tan a gusto ahí. Aquel sábado fue genial y nos divertimos demasiado. La verdad es que al final se nos pasaron un poco las copas y estábamos perdidísimos. Nos quedamos dormidos. Ahora, a partir de acá, quiero aclarar que estoy consciente de que todo esto pudo haber sido una simple alucinación, pero que quede claro que al menos personalmente nunca he alucinado al estar ebria. En medio de la noche me levanté para ir al baño. Aún seguía mareada, pero haber dormido ese ratito me ayudó a reponerme un poco. Dejamos las luces encendidas de la casa, así que sin problemas llegué al baño. Hice mis necesidades y cuando estuve dentro, escuché un ruido en la sala, como si alguien caminara descalzo muy deprisa. Fue un detalle que en principio no me alarmó, pues pensaba que alguno de mis amigos se despertó. Salí del baño, pero los vi a todos dormidos. Y luego el ruido volvió, pero afuera de la cabaña. Pensando que quizá era algún animal, fui sola a comprobar, claro, con las debidas precauciones en caso de que fuera algo más que un animal. Cuando salí por la puerta, me di cuenta que delante de mí no veía más que tierra y plantas. La oscuridad era muy espesa y apenas me dejaba ver. Pero noté que algo se movió entre los árboles. Me quedé quieta, expectante de cualquier cosa. Y fue entonces cuando lo vi. Era un hombre delgado, calvo y desnudo. Quizá ese hecho no me hubiera alarmado tantísimo si no fuera porque estaba caminando de espaldas en 4 patas. De inmediato noté que había algo raro en él. Su estructura ósea no parecía normal. Por la impresión del momento no sabría decirte qué era exactamente lo que no encajaba. Pero cuando recuerdo toda la escena en general, me llega a la mente que este tipo estaba deforme. Su boca babeaba muchísimo y me mostraba sus dientes chuecos y amarillos como un animal. Y sus ojos estaban totalmente abiertos. Casi parecía que no tenía párpados. Grité lo más fuerte que pude y mis amigos me escucharon. Esta persona, si es que era humana, se metió entre los árboles y desapareció en la oscuridad. Mis amigos corrieron hasta donde estaba para preguntarme qué había pasado. Les conté todo, y aunque parecían creerme hasta cierto punto, pensaban que lo había imaginado por la borrachera. Yo no quise pasar otro día más ahí en la cabaña, y logré convencerlos de que nos fuéramos lo antes posible. Ahora que cuento la experiencia, me doy cuenta de ese detalle tan espantoso que es fácil que pasara desapercibido, pero no deja de ser aterrador. Cuando me metí en el baño, escuché esos pasos dentro de la cabaña. No sé si estuvo escondido ahí dentro todo el tiempo o qué demonios sucedió.